En el siguiente video vamos a explicar el tema de la hipérbola, empezando con su concepto y elementos de la hipérbola que lo componen. La hipérbola se define como el lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia de distancias es de dos puntos fijos llamados focos constantemente. Es decir, vamos a dibujar primero que todo vamos a dibujar la elipse, perdón, la hipérbola. La diferencia de la hipérbola con la hipérbola es más abierta. Es decir, vamos a graficarlo, van a ver la diferencia de y la hipérbola con la parábola. Entonces, supongamos que acá está la elipse acá, y acá tenemos el vértice acá y el foco acá. Lo mismo el foco prima acá y el vértice y el foco prima. Vértice y foco prima acá. Y graficando los vértices de arriba quedaría una B por acá, B normal y B prima. Graficando esta gráfica quedaría de esta siguiente forma. Graficando quedaría, supongamos que la elipse pasa por este punto del foco. Entonces miren que la elipse es como más abierto. La elipse es más abierto que la parábola, es más abierto, más ancho, como más anchito. Miren, más ancho, lo mismo acá, graficamos acá. Entonces van a ver que es como más ancho. Eso es una hipérbola de forma horizontal. Vertical sería arriba. Entonces, como ven acá, esa es la hipérbola que quería mostrarles a ustedes. Y quedamos que es más abierto, sí, es más abierto porque la parábola, si ustedes ven una parábola, es más cerrado. Es como más estrecho, digámoslo así. Esa es la diferencia con la hipérbola y la parábola. Las fórmulas en Y sería, una fórmula en Y sería Y es igual a menos B sobre A por X. Y acá en el eje, y acá sería Y igual a B sobre A X. Entonces voy a explicarles por qué se hacen esas ecuaciones. Bueno, ya comprendo esta parte, vamos a pasar a los elementos de una hipérbola. Los elementos de la hipérbola son, primero que todo están los focos. Los focos están, ya sabemos que los focos son los puntos fijos que vimos en el plano cartesiano anteriormente ahora. El eje focal es lo que tanto va a abrir, es decir, eso nos va a permitir qué tanto se va como el tamaño de la hipérbola. O sea, eso nos indica qué tanto se va a abrir la hipérbola. Así como anteriormente vimos en la parábola. Tenemos el eje secundario, o también le dicen el eje imaginario. También le dicen eje secundario o eje imaginario. ¿Qué es lo que hace esto? Este eje secundario se encarga más que todo de la mediatriz del cemento. ¿Cómo así? Los cementos F, foco y foco prima. En estos dos se enfocan. Tenemos el centro. Sabemos que el centro, pues, igualmente como se ha analizado en las elipses, en las parábolas y en las circunferencias, el centro tiene fuera de origen y dentro del origen. Fuera de origen ya sabemos que tiene que ser un número, unos valores, unas coordenadas diferentes a cero. Por ejemplo, 3,4 o puede ser menos 2,5. Esto es fuera del origen. O sea, fuera del origen es que no puede ser 0,0, que es dentro del origen. Tiene que ser un número diferente a cero. Ya dentro del origen sería 0,0, que sería dentro del origen, como comúnmente lo llaman. Ahora, tenemos los vértices. Vamos a copiarlo por acá.
los vértices. Ya sabemos que los vértices son los puntos A, pues en este caso sería B normal y B'. Vértices que son los puntos de intersección. Es como la unión al graficar, es como un punto como específico para que la gráfica pase sin estar como torcida, como desalineada. Eso es lo que hace más que todo los vértices. En este caso serían los puntos de intersección de la hipérbola con ayuda del eje focal que vemos acá. Tenemos los radios vectores. Que los radios vectores, ¿cuáles son los radios vectores? Esos son los elementos que van desde un punto de la hipérbola a los focos. Por ejemplo, PF y PF'. Esos rayos cuando ustedes grafican que pasan por la hipérbola, por ejemplo, acá y aquí son dos puntos que se ven por acá. Ese sería un punto y ese sería otro punto por acá. Esos son como los puntos, los rayos vectores. Tenemos la distancia focal, que sería esta de acá. Se compone como distancia focal entre el segmento F y F', como están viendo acá. F', focos, sería esto de aquí. Y tenemos el eje mayor. El último sería el eje mayor. Sería el eje mayor, que ese es el segmento de los vértices entre B y B'. Y los vértices acá harían. Ese más que todo es como los ejes, es para saber como entre los segmentos y la longitud entre 2B y 2C. Ya en un ejemplo voy a explicar cómo es que compone la hipérbola. En otra gráfica, ahora más adelantico lo explico lo que quiere decir acá con eso. Bueno, pasamos a explicar las fórmulas. Las fórmulas de la hipérbola. Hay fórmulas horizontal y hay fórmulas verticales y hay otros que es fuera del origen o dentro del origen. Listo. Entonces vamos a ver acá un momentico y ya volvemos. El primero son las asíntotas. ¿Cuáles son las asíntotas? Esas son las rectas. Resulta que las asíntotas son las rectas que interescalan en la gráfica de la hipérbola. Hay la primera fórmula decía y igual a menos b sobre a por x. Y la otra decía y es igual a b sobre a por x. Entonces, entre estas dos ecuaciones de la hipérbolas, lo que hace es que las rectas se interescalan entre estas dos fórmulas de acá. Tenemos la fórmula de la relación entre los semiejes. Ese sería c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Muy parecido a la fórmula del teorema de Pitágoras. Esta es cuando es como una suma al cuadrado en total entre el valor al cuadrado y el valor b al cuadrado. Se calcula como la relación entre los semiejes que son al cuadrado y b al cuadrado acá. Ahora tenemos la excentricidad, que sería E es igual a C sobre A. Recuerden que la excentricidad, esperen acá aparece uno, la excentricidad mide la abertura mayor o menor de las ramas de la hipérbola. Eso es lo que hace más que todo la excentricidad en una hipérbola. Ahora vamos a presentarles la ecuación de la hipérbola en el origen de manera horizontal. Entonces, ya volvemos otra vez. Vamos a explicar las fórmulas de la hipérbola de manera horizontal cuando es en el origen. Sería lo siguiente, sería
sería x al cuadrado sobre al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Y la excentricidad sería E es igual a C sobre A. Pero ya sabemos que C sería raíz al cuadrado más b al cuadrado. O sea que en esta parte de la C tenemos que reemplazar la C, que quedaría arriba al cuadrado más b al cuadrado sobre A. Entonces la excentricidad total sería la completa, digámoslo así, la fórmula sería al cuadrado más b al cuadrado sobre A. Ahora ya les voy a explicar cómo quedaría una en forma gráfica la ecuación en una forma horizontal de la hipérbola dentro del origen. Ahora de manera horizontal quedaría así. Quedaría entonces lo siguiente. Acá tenemos el vértice normal, acá tenemos el foco, acá tenemos vértice prima y foco prima. La hipérbola de esta forma horizontal es de esta manera. Sería la siguiente forma así. Recuerden que desde el foco es donde se abre la hipérbola ya en forma gráfica. De la manera en que el sentido de la hipérbola, en qué tanto va a ser su amplitud. ¿Qué tanto de amplitud va a ser? Entonces hacemos que de aquí, para conocer la B y la C, lo que le estamos queriendo decir, de acá, aquí a los vértices, el primer vértice, sería la A, la letra A. O sea que de acá, la medida de acá al vértice a la recta numérica sería la letra A. Y de aquí del origen hasta el foco sería la letra C. ¿Eso qué quiere decir? Que entre cuando vamos a hallar la B, más que todo la A y la C, en una hipérbola, lo que vamos a hacer es que si medimos desde cero, por ejemplo, acá hay 3 unidades y acá 5. Entonces tenemos A y entonces estamos midiendo de 0 a 3. O sea que de aquí a acá hay 3. Es como correr 3. Contar de cuánto hay aquí, hay 3. De aquí a acá hay 5. Entonces como de aquí a acá hay 3 y de acá a acá hay 5, entonces la primera sería la letra A. O sea que A sería igual a 3. El número entero de A sería 3. De aquí a acá están midiendo 3 y de acá a acá hay 5 unidades. Ahí cuentan 5. Entonces sería la letra C en este caso acá. Ahora, en el caso de la B, ¿cómo se mide? En el caso de la B sería como el punto desde acá en el eje Y. Voy a hacer un poquito para acá, pero un momentico vamos a alargarlo un poquito más. Listo. Sería desde aquí, desde el eje X hasta acá. Contamos de aquí, cuánto hay de acá a acá hasta acá. Mejor dicho, donde queda el punto como de intersección de la hipérbola. Entonces de aquí a acá sería la letra B, midiendo B. Vamos a entrar a explicar la ecuación de la hipérbola de forma en sentido vertical y cómo sería la gráfica. Entonces, la forma gráfica en vertical sería lo siguiente. Tenemos ubicación acá
ubicamos vértice aquí, foco, y ubicamos lo mismo acá, vértice, foco. Foco prima y vértice prima. Entonces acá vamos a medir supongamos que de acá a acá hay un cuadro acá. Medimos de aquí a aquí y sería 1, 2, 3. Y acá lo mismo. Ese sería como el total de la medida. Ya les digo para qué es esto. Sería como el total de la medida de la B. Es decir, esto es eso es como un cuadro interescalado. Yo sé que es un cuadro de forma que está queriendo decir de cuánto sería como más o menos como el sentido donde pasaría como la hipérbole, los puntos donde va. Eso que acá me quedó muy grande acá, pero bueno, vamos a ponerlo acá. Algo así, no que mil disculpas por eso, porque la cámara no me da para ver como todo. Pero mostrando más o menos así, quedaría algo así. Quedaría como algo, quedaría así y así este sentido así, como están viendo acá. Quedaría para arriba así abierta y para abajo para esta manera. Así es que quedaría de forma vertical, perdón, acá no horizontal, vertical. De esta manera quedaría de forma vertical. Manera vertical quedaría esta forma de de la hipérbola. Arriba quedaría entonces así. Abierta. Quedaría de forma abierta. Ahora, ¿cuál sería entre la A y la B? De aquí, del eje X, acá sería al contrario. Medimos desde aquí hasta acá, quedaría la letra de acá, que de acá a acá. ¿Por qué haría así? Porque como está ya haría de sentido contrario el sentido de la hipérbola, sería de esta forma así, desde el eje X al vértice. Y la B sería de acá aquí el eje Y y medimos hasta ese sentido que está acá, que sería la B, la letra B. ¿Listo? Entonces, ya he explicado esto. Ahí me disculpará un poco la gráfica, pero no tengo el espacio suficiente para hacer una gráfica grande. Entonces, ya comprendido esto, pasamos a las fórmulas de forma vertical de la elipse. Pasamos, perdón, no es elipse, sino hipérbola. Me disculparán ahí la confusión de palabras. Es hipérbola. Listo. Entonces, de forma vertical la ecuación es dentro del origen, es decir, que es 0,0. Sería la siguiente manera. Quedaría y al cuadrado sería de forma. Recordemos que la forma horizontal daba x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. De forma horizontal. En este caso, como es de forma vertical, ya sería muy diferente. ¿Cómo quedaría esta fórmula? De la siguiente manera. Quedaría de esta forma. Sería y al cuadrado sobre a al cuadrado menos x al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Se intercambia la posición de la x con la y, porque es de forma vertical. O sea, ya vimos el sentido de la hipérbola, que queda así. Queda así, como están viendo ahora. Queda por ese sentido, entonces la fórmula ya cambia. El, la c sí queda igual, quedaría lo mismo. Raíz cuadrada al cuadrado más b al cuadrado sería lo mismo. La excentricidad es la misma. Sabemos que c al cuadrado más b al cuadrado se reemplaza la c que tenemos acá y esta queda abajo igual.
Y tenemos que tener en cuenta el lado recto. Esta fórmula también tengan en cuenta acá. El lado recto es igual a 2b al cuadrado sobre a. Y estas serían las fórmulas dentro del origen de una hipérbola. Ahora vamos a ver las fórmulas que están fuera del origen. ¿Cómo sería una fórmula que estuviera fuera del origen? Ya les voy a presentar las fórmulas de cómo quedaría fuera del origen. Ahora, la fórmula de manera horizontal y vertical, vamos a hacer la misma acá, de una hipérbola y vertical serían las siguientes. Cuando es fuera del origen quedaría lo siguiente. De forma horizontal quedaría x menos h al cuadrado sobre al cuadrado menos h, k al cuadrado sobre d al cuadrado igual a 1. De forma vertical sería esta misma, pero así como anteriormente hicimos, que la y queda de posición derecha y este se invertía la posición, quedando y menos k al cuadrado sobre a al cuadrado menos x, h al cuadrado sobre d al cuadrado igual a 1. Acá no me cupo, pero dice igual a 1. Ahora, entre estas dos fórmulas que vemos acá de forma fuera del origen, el c sería la misma, así como hemos venido realizando, a al cuadrado más b al cuadrado, y la excentricidad sería raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado sobre a. Es la misma para todas las ecuaciones de la hipérbolas. Listo. Entonces, espero, hasta aquí llegamos el video de la explicación. Espero que te haya gustado y entendido. Recuerda darle me gusta, suscríbete y no olvides de darle la campanita de notificaciones para estar enterado de otros videos de otros temas de ya sea de geometría, matemáticas, física, trigonometría o cálculo diferencial o integral, para que estés enterado de mis clases. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día. Les deseo a todos un buen día.